Welcome to Inter-Spanish Podcast. I am your hostess, Ana Perales. In this podcast, you will listen to short stories in a diverse range of engaging topics, spoken slowly and clearly in Latin American Spanish to help you better understand the spoken language in a natural way. Here, you won't find grammar lessons, verb conjugations, or vocabulary drills. Nah, just interesting stories designed for you to relax, enjoy, and improve your listening skills at the same time. You can find a free transcript for this episode on the website link in the tab located right behind the show notes. Y ahora en español, gracias por acompañarme una vez más. Espero que disfrutes de este episodio. Comencemos. La mañana del 27 de noviembre de 1978 amaneció fría y gris sobre las colinas de San Francisco. Nadie imaginaba que, antes de que terminara el día, el Ayuntamiento de San Francisco se convertiría en el escenario de uno de los crímenes políticos más impactantes de la historia moderna de los Estados Unidos. En cuestión de minutos, dos de los líderes más importantes de la ciudad, el alcalde George Moscone y el supervisor Harvey Milk, fueron asesinados a sangre fría por un antiguo compañero de gobierno, Dan White. Lo que ocurrió aquel día no fue solamente un doble asesinato, ni fue producto de un arrebato momentáneo. Fue el desenlace de semanas de resentimiento, frustración política y una creciente obsesión por parte de White, quien llegó a convencerse de que varios de sus colegas, especialmente Harvey Milk, habían conspirado para destruir su carrera. Esta es la historia de un acontecimiento que sacudió al país entero, sumió a San Francisco en luto y convirtió a Harvey Milk y George Moscone en símbolos permanentes de la lucha por la igualdad, la representación política y el valor de defender las propias convicciones. Harvey Milk, el hombre que desafió el silencio. Harvey Bernard Milk nació el 22 de mayo de 1930 en Woodmere, Nueva York. Durante gran parte de su vida, Harvey Milk trabajó en diversos empleos, desde el servicio militar hasta el sector financiero de Wall Street. Sin embargo, detrás de aquella trayectoria aparentemente convencional, se encontraba un hombre que aún buscaba su verdadero propósito. Ese propósito lo encontró en San Francisco, una ciudad que, a comienzos de la década de 1970, se había convertido en un punto de encuentro para miles de personas que buscaban vivir con libertad y dignidad. En aquellos años, Estados Unidos seguía siendo un país profundamente hostil para las personas homosexuales. La discriminación estaba arraigada en muchos aspectos de la vida cotidiana. Perder el empleo, ser rechazado por la propia familia, sufrir acoso policial o vivir ocultando la propia identidad eran experiencias comunes para miles de ciudadanos. El miedo al rechazo social era constante
y la igualdad parecía un objetivo lejano. A principios de la década de 1970, Harvey Milk se trasladó a San Francisco, específicamente al barrio de Castro. Allí abrió una pequeña tienda de fotografía llamada Castro Camera. Fue en ese clima de injusticia y exclusión donde Harvey Milk descubrió una causa por la que estaba dispuesto a luchar, convirtiéndose poco a poco en una de las voces más influyentes y valientes de San Francisco. Aunque Harvey Milk puede ser recordado como uno de los primeros políticos abiertamente homosexuales de Estados Unidos, reducir su legado únicamente a ese aspecto sería ignorar la verdadera dimensión de su carrera. Milk se había convertido en uno de los líderes políticos más influyentes de San Francisco durante la década de 1970. Poseía una extraordinaria habilidad para construir coaliciones entre grupos muy distintos, sindicatos, comerciantes, trabajadores, minorías étnicas y movimientos vecinales. Tras varios intentos fallidos, fue elegido supervisor de San Francisco el 8 de noviembre de 1977. Su victoria representó un cambio generacional en la política de la ciudad. Dentro de la Junta de Supervisores, Milk trabajó en iniciativas relacionadas con la vivienda, el transporte público, la protección de pequeños negocios y la lucha contra la discriminación laboral. Su victoria fue histórica. Por primera vez en California, un hombre abiertamente homosexual había sido elegido para un cargo público importante. Para miles de personas, Milk se convirtió en una esperanza viviente. Era conocido por su inteligencia política, su habilidad para negociar y su capacidad para influir en las decisiones del gobierno local. Incluso quienes no compartían sus ideas reconocían que era uno de los estrategas políticos más efectivos de San Francisco. Junto a él, otro político había llegado al mismo organismo, Daniel James White. Conocido como Dan White, tenía una visión política profundamente conservadora. Dan White y su creciente resentimiento. Dan White era casi el opuesto de Milk. Nacido en San Francisco en 1946, había trabajado como policía y posteriormente como bombero. Católico devoto, conservador y defensor de valores tradicionales, representaba a un sector muy distinto de la ciudad, compuesto principalmente por votantes de clase trabajadora y comunidades más tradicionales que observaban con preocupación los rápidos cambios culturales de la ciudad. Aunque ambos compartían el mismo organismo de gobierno municipal, sus posturas chocaban constantemente. Harvey Milk defendía causas progresistas y los derechos de las minorías, y precisamente esas cualidades lo convirtieron en una figura incómoda para Dan White. Dan White mantenía posiciones conservadoras en temas sociales y políticos. Al principio, White y Milk mantenían una relación profesional relativamente cordial. Sin embargo, las diferencias ideológicas pronto se transformaron en enfrentamientos políticos que se volvieron frecuentes. White comenzó a ver a Milk como la personificación de todo aquello que estaba cambiando San Francisco. Consideraba que la ciudad
estaba siendo dominada por políticos progresistas que no representaban a la población tradicional que él defendía. La lucha contra la Proposición 6. Uno de los mayores logros políticos de Harvey Milk llegó en 1978, durante la batalla contra la Proposición 6 de California, conocida como The Briggs Initiative. La medida impulsada por el senador estatal John Briggs buscaba prohibir que las personas homosexuales trabajaran como maestros en las escuelas públicas de California. Pero la propuesta iba mucho más allá. También permitía despedir a cualquier docente o empleado escolar que defendiera públicamente los derechos de los homosexuales o que fuera considerado simpatizante de su causa. Sus promotores afirmaban que era necesaria para proteger a los estudiantes, alimentando temores y estereotipos que carecían de fundamento. De haberse aprobado, miles de maestros habrían estado en riesgo de perder sus empleos únicamente por su orientación sexual o por apoyar la igualdad de derechos. Para Harvey Milk, la iniciativa representaba uno de los ataques más graves contra las libertades civiles en California y por ello convirtió su derrota en una de las principales batallas de su carrera política. Milk se convirtió en el rostro más visible de la oposición, recorriendo California, participando en debates y movilizando a miles de ciudadanos para defender los derechos civiles y combatir el miedo y los prejuicios que alimentaban la propuesta. Su capacidad para conectar con el público y transformar una cuestión de discriminación en un debate sobre libertad e igualdad fue fundamental para la campaña. Incluso figuras tan distintas como el exalcalde Ronald Reagan y el presidente de esa época, Jimmy Carter, se manifestaron contra la iniciativa. El 7 de noviembre de 1978, los votantes rechazaron contundentemente la Proposición 6. La victoria fue considerada un triunfo histórico para los derechos civiles y consolidó a Harvey Milk como uno de los líderes políticos más influyentes de California, apenas 3 semanas antes de su asesinato. El principio de la caída. A mediados de 1978, White comenzó a experimentar dificultades económicas y personales. El salario de supervisor no era suficiente para mantener a su familia y comenzó a sentirse aislado dentro de la Junta. El 10 de noviembre de 1978 presentó su renuncia al cargo. Sin embargo, pocos días después cambió de opinión, se arrepintió y decidió recuperar su puesto. Convencido de que había cometido un error, inició una intensa campaña para recuperar su puesto. Durante semanas visitó al alcalde George Moscone para que lo reinstalara como supervisor. Llamó a figuras influyentes y buscó apoyo político. Al principio parecía posible, pero encontró una fuerte oposición. La decisión final dependía del alcalde George Richard Moscone. Mientras Harvey Milk representaba una generación de activistas, George Moscone simbolizaba el ala progresista del gobierno local. Nacido el 24 de noviembre de 1929, Moscone había construido una carrera política basada en la inclusión social, los derechos civiles y el apoyo a las minorías.
fue elegido alcalde de San Francisco en 1975. Bajo su administración, la ciudad experimentó profundas transformaciones políticas y culturales. Sin embargo, también surgieron tensiones cada vez más fuertes entre sectores progresistas y conservadores. Uno de los hombres que representaba esa división era Dan White. Inicialmente, Moscone consideró volver a nombrar a White, pero recibió una intensa presión de distintos grupos políticos y comunitarios que se oponían a su regreso, entre quienes aconsejaron al alcalde que no lo reinstalara se encontraba Harvey Milk, quien consideraba que White ya había demostrado ser impredecible y poco confiable políticamente. La mañana del asesinato. Durante varios días, White intentó convencer al alcalde para que le devolviera el cargo. Sin embargo, el 27 de noviembre de 1978, George Moscone tomó la decisión definitiva. Nombraría a otra persona para ocupar el puesto vacante. No devolvería el puesto a Dan White. La noticia le llegó a White durante esa mañana. Para él, aquella fue una traición personal. Fue una humillación. Y reaccionó de la peor manera imaginable. Aquella mañana fría y gris, Daniel James White salió de su casa armado con un revólver Smith & Wesson calibre .38 cargado. Llevaba también 10 cartuchos adicionales en el bolsillo. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. White llegó al ayuntamiento de San Francisco, decidido a enfrentarse al alcalde. Desde hacía poco tiempo, existían detectores de metales en el ayuntamiento. White conocía el edificio mejor que casi nadie, porque había trabajado ahí durante meses como supervisor. Por esa razón, evitó la entrada principal, caminó alrededor del edificio y accedió por una ventana lateral del sótano, una maniobra calculada para entrar armado sin ser detectado. Nadie lo detuvo. Nadie imaginó sus intenciones. El hombre que caminaba por aquellos pasillos era un funcionario electo que había trabajado allí durante meses. Parecía alguien que pertenecía al lugar, pero estaba a punto de cometer uno de los crímenes políticos más impactantes de la historia de los Estados Unidos. Aproximadamente a las 10:30 de la mañana, se dirigió directamente hacia la oficina privada del alcalde George Moscone. El asesinato de George Moscone. Moscone recibió a White en una sala privada situada junto a su despacho. Durante algunos minutos conversaron sobre la posibilidad de que White recuperara su puesto. La respuesta del alcalde fue definitiva. No sería reinstalado. Aquellas palabras destruyeron las últimas esperanzas políticas de White. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, White sacó repentinamente el revólver. Disparó una primera vez contra Moscone. El alcalde quedó herido y cayó hacia atrás.
Entonces, White continuó disparando. Una bala impactó el hombro y otra atravesó su pecho. Moscone intentó protegerse, pero no tuvo oportunidad. Finalmente, White se acercó y efectuó 2 disparos adicionales en la cabeza a corta distancia. El alcalde murió sobre la alfombra de su oficina. Tenía 49 años. La cacería de Harvey Milk. Tras abandonar el despacho de Moscone, White caminó por los pasillos del ayuntamiento. No huyó, no corrió, no mostró señales de pánico. Iba tranquilo, con un objetivo firme: encontrar a Harvey Milk. Al encontrarlo, muy tranquilamente le pidió hablar en privado. Milk aceptó. Los 2 hombres caminaron hacia una pequeña oficina alejada de los demás empleados. Nadie podía imaginar que aquellos serían los últimos minutos de vida del supervisor. Una vez cerrada la puerta, White sacó nuevamente el arma. El primer disparo impactó en el brazo de Milk. Los siguientes alcanzaron su torso. Milk cayó contra la pared y luego se desplomó al suelo. Pero White no se detuvo. Avanzó varios pasos, se colocó prácticamente encima de su víctima. Entonces disparó 2 veces más, directamente contra su cabeza. Los investigadores concluyeron posteriormente que aquellos disparos finales fueron una ejecución. Harvey Milk murió instantáneamente. Tenía 48 años. El caos en el ayuntamiento. Durante varios minutos nadie comprendió lo que estaba ocurriendo. Empleados corrían por los pasillos. Oficinas enteras quedaron paralizadas. Los policías comenzaron a evacuar áreas del edificio mientras intentaban localizar al atacante. Las noticias empezaron a difundirse por radio policial. El alcalde había sido asesinado y uno de los supervisores también. El ayuntamiento de San Francisco se encontraba bajo ataque. Mientras tanto, Dan White abandonó tranquilamente el edificio. Horas después, se entregó voluntariamente a la policía. La ciudad entra en luto. La noticia se extendió rápidamente por toda California. Miles de personas comenzaron a reunirse en el barrio Castro. La ciudad entraba en luto y al caer la noche se produjo una impresionante vigilia. Más de 30,000 personas caminaron en silencio portando velas desde Castro hasta el ayuntamiento. La escena fue sobrecogedora. Una interminable serpiente de luces avanzó por las calles oscuras de San Francisco. Muchos lloraban, otros permanecían en absoluto silencio. La ciudad acababa de perder
a dos de sus líderes más importantes. Las consecuencias inmediatas. Tras los asesinatos, las autoridades revisaron profundamente los protocolos de seguridad de los edificios gubernamentales, se reforzaron los controles de acceso y se ampliaron las medidas de protección para funcionarios públicos. Además, el caso provocó un intenso debate nacional sobre la violencia política y la seguridad en instituciones gubernamentales. La investigación confirmó rápidamente que White había actuado solo y que los asesinatos habían sido premeditados. El hecho de haber evitado deliberadamente los detectores de metales fue considerado una evidencia importante de planificación. El juicio y la indignación nacional. El juicio contra Don White comenzó en abril de 1979 y rápidamente se convirtió en uno de los procesos judiciales más controvertidos de la historia de California. La atención de los medios fue enorme. Para muchos ciudadanos, las pruebas parecían abrumadoras. White había asesinado a dos funcionarios políticos en ataques separados. Todo indicaba premeditación. Sin embargo, la defensa construyó una estrategia diferente. La defensa intentó presentar a White como un hombre que atravesaba una profunda depresión y que su estado mental se había gravemente deteriorado, sometido a una enorme presión financiera y psicológica. Durante el juicio, surgió un detalle que sería ampliamente ridiculizado por la prensa. Los abogados señalaron que White había cambiado drásticamente sus hábitos alimenticios, pasando de una dieta saludable a consumir grandes cantidades de comida chatarra, es decir, junk food, incluyendo refrescos y pastelitos industriales como los famosos Twinkies. Aunque los medios bautizaron el argumento como The Twinkie Defense, la defensa nunca sostuvo que los dulces hubieran causado los asesinatos. Lo que intentaban demostrar era que el deterioro de sus hábitos era un síntoma de depresión severo y de una capacidad mental disminuida. A pesar de ello, gran parte del público observaba con incredulidad cómo un hombre que había planeado cuidadosamente el ataque estaba siendo presentado como alguien incapaz de controlar sus actos. Tras semanas de testimonios, el jurado emitió su decisión el 21 de mayo de 1979. La noticia cayó como una bomba sobre San Francisco. Daniel James White fue declarado culpable de homicidio voluntario por las muertes de George Moscone y Harvey Milk, en lugar de asesinato en primer grado. La diferencia era enorme. La condena por asesinato podía haber significado cadena perpetua. En cambio, White recibió una sentencia de 7 años y 8 meses de prisión. La reacción fue inmediata. Para miles de personas, el veredicto representó una traición y una injusticia monumental. La indignación se propagó por la ciudad en cuestión de horas. Los White Night Riots. Aquella misma noche estallaron los llamados White Night Riots, o los disturbios de la noche de White. Lo que comenzó como una manifestación pacífica pronto se convirtió en una marcha masiva hacia el ayuntamiento. A medida que la multitud avanzaba, la rabia crecía.
La sensación predominante era que la vida de Milk y Moscone había sido menospreciada por el sistema. Cuando los manifestantes llegaron al ayuntamiento, la situación se salió rápidamente de control. Las ventanas del edificio fueron destrozadas. Vehículos policiados fueron incendiados. Las puertas fueron arrancadas de sus bisagras. Las llamas iluminaron la fachada del histórico edificio, mientras miles de personas expresaban su furia acumulada. Las escenas que siguieron fueron caóticas. Manifestantes y policías se enfrentaron en violentas batallas callejeras que se prolongaron durante horas. Al finalizar la noche, decenas de policías y manifestantes habían resultado heridos. Más de una docena de patrullas policiales sufrieron daños graves o fueron destruidas. Los daños materiales superaron el $1.000.000 de la época. Los White Night Riots se convirtieron en uno de los episodios más explosivos de la historia de San Francisco y demostraron hasta qué punto la ciudad había quedado dividida por el caso. Dan White finalmente cumpliría poco más de 5 años de prisión. Fue liberado el 7 de enero de 1984 por buena conducta. Apenas un año después, el 21 de octubre de 1985, incapaz de reconstruir su vida y enfrentando un profundo aislamiento, se suicidó en San Francisco mediante inhalación de monóxido de carbono. Sin embargo, el debate sobre la justicia, la política y el legado de Harvey Milk continuaría mucho después de la muerte de todos los protagonistas de esta tragedia. Treinta años después de los asesinatos, la historia volvió a captar la atención mundial gracias a la película Milk, estrenada el 26 de noviembre del 2008. La producción construyó los últimos años de la vida de Harvey Milk y su ascenso político en San Francisco. El actor Sean Penn interpretó a Milk con una actuación ampliamente aclamada por la crítica. Josh Brolin dio vida a Dan White, retratándolo como un hombre cada vez más aislado, frustrado y consumido por sus propios resentimientos. La película fue nominada y ganaría 2 premios Oscar. Muchas escenas fueron filmadas en lugares reales de San Francisco, incluyendo el barrio Castro y las inmediaciones del ayuntamiento, otorgando un notable nivel de autenticidad histórica. La película es considerada una de las representaciones cinematográficas más fieles de los acontecimientos de 1978. Un legado que sobrevivió a las balas. Dan White creyó que eliminando a sus adversarios podría recuperar algo que sentía haber perdido: poder, influencia, reconocimiento y control sobre su destino político. En cuestión de minutos destruyó su carrera, arruinó su vida y selló para siempre su nombre en la historia como el autor de uno de los asesinatos políticos más impactantes del siglo XX
en Estados Unidos. George Moscone y Harvey Milk murieron aquella mañana dentro del Ayuntamiento de San Francisco, pero la muerte no silenció sus voces. Por el contrario, amplificó su legado y sus nombres quedaron ligados para siempre en la historia de la ciudad. Lo que White pretendió resolver mediante la violencia terminó produciendo exactamente lo contrario. Sus víctimas se convirtieron en figuras históricas cuya influencia trascendió generaciones. Casi medio siglo después, las marcas de aquel día siguen presentes. Los disparos que resonaron en los pasillos del ayuntamiento no solo acabaron con 2 vidas, sino que transformaron para siempre la política de la ciudad y dejaron una cicatriz imborrable en la historia de California. Y mientras las luces de San Francisco continúan reflejándose sobre las aguas de la bahía, el recuerdo de aquella mañana permanece como una advertencia silenciosa. Una sola decisión tomada por el odio puede cambiar el curso de la historia, pero también puede inmortalizar aquello que intentaba destruir. Hemos llegado al final de este episodio y quiero agradecerte el que me hayas prestado tu atención y escuchado hasta el final. Yo espero que hayas disfrutado de esta narración y quiero invitarte a que entres a mis redes sociales de InterSpanish. Ahí encontrarás más información y algunas fotos sobre los episodios. También puedes comentar, hacer preguntas y comunicarte conmigo. Si te gustaría ver los videos de estos episodios, entra a mi canal de YouTube, donde podrás disfrutarlos en español con subtítulos en inglés. Creo que te van a fascinar. Suscríbete, hazle like y comenta. Y dime qué piensas. Yo te lo voy a agradecer. Espero me acompañes al próximo episodio de InterSpanish. Hasta pronto.